Ok, bueno, podemos comenzar ahora. Mm, Estaba esperando un rato a ver si se unía más gente, pero bueno, ya somos cuatro y ya pasaron 13 minutos. Entonces, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta de algo de la clase pasada o de cualquier clase, cualquier pregunta en general? Ok, si no, ok, gracias, Jacobo. Am, ok, entonces, la semana pasada, sí, el viernes pasado, terminamos hablando, estuvimos hablando bastante rato de la respuesta en DC de un inversor. Em, entonces, nada más como un breve repaso. ¿Ok? Am, la semana pasada estuvimos viendo un poco a fondo las ecuaciones de los transistores y cómo con esas ecuaciones hallábamos la curva de transferencia en DC, etcétera. No voy a volver a hacer lo mismo hoy, pero volviendo a comparar, ¿cierto? La idea era que decíamos, ok, tenemos nuestro inversor que en verdad son nuestros dos transistores. ¿Ok? Y entonces teníamos, si veíamos el voltaje de entrada contra el voltaje de salida, eh, al final decíamos, ok, si mientras el voltaje de entrada esté entre 0 y VTH, el transistor NMOS va a estar apagado, solo se ha encendido el PMOS y el voltaje de salida está en VDD. Luego dijimos, mientras el voltaje de entrada esté entre VDD y VDD menos VTH, ¿cierto? Mientras si el voltaje de entrada está en este rango, entonces el transistor PMOS es el que va a estar encendido, digo, el transistor PMOS es el que va a estar apagado, y el voltaje de salida se va a descargar a cero. Entonces en nuestra curva vamos a estar aquí. Entonces la semana pasada estuvimos hablando un poco de cuándo el transistor va a estar en saturación, etcétera. Entonces dijimos que si veíamos estas líneas, que básicamente dijimos que en esta región, ¿ok? Am, básicamente en esta región, los dos transistores van a estar en saturación. Entonces dijimos que según la ecuación del transistor, para que esto pase, em, entonces vamos a tener la parte esta que corresponde a esta curva va a ser una línea vertical y luego dijimos que finalmente aquí en el medio vamos a tener una curva como cuadrática de segundo orden, etcétera. Y entonces nuestra curva que estamos buscando de voltaje de entrada contra voltaje de salida se va a ver así, ¿ok? Y nada más como para recordatorio, dijimos este voltaje que está aquí en el medio va a tener cierto valor, am, vamos a decir BS, ¿ok? Por ponerle un nombre.
Y estábamos hablando de cómo podíamos calcular este voltaje, ¿ok? Y entonces no vamos a resolver ninguna ecuación hoy, pero nada más como recordatorio, si estamos diciendo que en este modo los dos transistores están en saturación, entonces en este caso, igual que antes, queremos que la corriente en el PMOS sea igual a la corriente en el NMOS. Como los dos transistores están en saturación, em, terminamos teniendo algo así como, a ver si escribo la ecuación completa, era un medio mu p cox wp entre L, p sg menos bth cuadrado, ¿cierto? Esta iba a ser la corriente en el PMOS. Para no estarnos confundiendo, vamos a llamar todo, por lo menos todo este término, vamos a llamarlo Kp, ¿ok? Para evitar confundirnos. Entonces, al final del día vamos a tener la corriente en el PMOS, va a ser esto, un medio Kp BSG menos BTH cuadrado. Queremos que sea igual a la corriente en el NMOS, que también va a estar en saturación. Entonces, en este caso, vamos a tener un medio y aquí la constante va a ser la misma constante, pero vamos a cambiar mu p por mu n, wp por wn, ¿ok? Y vamos a tener bgs menos bth cuadrado, ¿ok? Y ahora de esta ecuación podríamos despejar cuánto iba a valer cada cosa, etcétera. Pero el punto importante al que como destacar es que si se fijan, aquí cuando decimos BSG para el transistor PMOS, en verdad estamos viendo VDD menos voltaje de entrada, ¿cierto? VDD menos voltaje de entrada. Entonces ya al final esto es un medio, Kp, VDD menos voltaje de entrada, menos 3J al cuadrado, tiene que ser igual a un medio Kn, y ahora BGS simplemente va a ser el voltaje de entrada, entonces aquí vamos a tener voltaje de entrada menos VTH cuadrado, ¿ok? Y el punto a donde quiero ir es que fíjense que la corriente en estos dos transistores no depende del voltaje de salida. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que los dos transistores están en saturación. Estamos asumiendo que lambda del efecto de modulación del canal, de longitud del canal es cero. Entonces esta corriente es independiente al voltaje de salida. Por eso si ven esta ecuación, el voltaje de salida no aparece por ningún lado. Por eso es que esta parte de la curva es completamente vertical, ¿ok? Y ya nada más como último comentario, vamos a poner como comentario, la clase pasada vimos que si Kp era igual a Kn, entonces el voltaje S era VDD entre 2. Es decir, este voltaje aquí correspondería a BDD entre 2, es decir, esta caída va a estar centrada a BDD entre 2. Y estábamos hablando de que desde el punto de vista del ruido, eso era algo bueno, ¿ok? Y, em, a ver, antes de seguir con esto, em, pregunto, ¿hay alguna pregunta o comentario hasta esta parte? Ok, si no, em, ahora vamos a hablar un poco de este ejercicio que también lo resolvimos la clase pasada, pero bueno, nada más como a manera de repaso, ¿ok? Em, la pregunta que nos estamos haciendo es si el transistor PMOS es más fuerte que el transistor NMOS, ¿ok? Usando la terminología que acabamos de inventar, podemos decir, ok, sí, Kp
vale 2 kn. ¿Qué va a pasar con esta curva de transferencia? ¿Ok? Entonces, esto lo pudiésemos resolver de manera exacta, etcétera, pero siendo un poco más intuitivos, ¿ok? Desde un punto de vista más intuitivo, eh, ¿qué está pasando? Acabamos de ver, ¿cierto? Justo hace un segundo, que un medio de Kp por BDD menos BI menos BTH cuadrado es lo mismo que un medio de Kn por BDD menos BTH cuadrado, ¿ok? Em, Ahora, ¿qué pasa? Dijimos que em, tenemos, cuando Kp es igual a Kn, tenemos como que una igualdad, ¿cierto? En estos dos términos, cuando el voltaje de entrada, es decir, el voltaje de saturación del que estábamos hablando, era justo BDD entre 2. Y entonces ahora la pregunta es, ¿qué pasa si Kp es más grande que Kn? ¿Ok? Entonces decíamos la semana pasada, bueno, puede ser que BDD menos BI menos BTH sea mayor o igual que BDD menos BTH, ¿cierto? O sea, me pregunto, puede pasar que esto sea verdad? Am, pues no. ¿Por qué? Porque si este término que está acá en Kp es más grande que Kn y este voltaje que está acá es más grande que este voltaje, eh, pues entonces al final el término de la izquierda va a ser más grande que el término de la derecha, ¿ok? Em, por lo tanto, si este voltaje sube, entonces este término de voltaje tiene que bajar. O sea, si esta constante sube, si el transistor se hace más fuerte, este voltaje tiene que bajar un poco para que estos dos términos sigan estando equilibrados, ¿cierto? Em, entonces la respuesta a esta pregunta es que no. Y entonces llegábamos a la conclusión de que BDD menos BI menos BTH tenía que ser menor que BDD menos BTH. Y la clase pasada decíamos que esto quiere decir que el voltaje de entrada en este momento, en esta parte de la curva, ¿ok? Decíamos, de, estábamos hablando de esta parte de la curva y decíamos que el voltaje de entrada va a ser mayor um, que BDD entre 2, es decir, el voltaje en la curva está subiendo. Si intentamos hacer un poco más intuitivo, ¿cierto? De nuevo, aquí teníamos nuestro inversor con nuestros dos transistores. Decíamos, como estábamos en este modo de saturación, al final esto es lo mismo que pensar que teníamos una corriente que va a ser un medio Kp BDD menos BI menos BTH cuadrado. Aquí vamos a tener un medio Kn BI menos BTH cuadrado. Y aquí teníamos nuestro voltaje de entrada. Entonces estábamos diciendo que estas dos fuentes de corriente están en serie, tienen que tener el mismo valor de corriente. Y decíamos, bueno, para que esta fuente de corriente tenga el mismo valor que esta fuente de corriente, decíamos, ok, si estas dos K son iguales, entonces la solución era que el voltaje de entrada tenía que estar justo a la mitad. Ahora, si este transistor se vuelve más fuerte, ¿ok? Si este transistor se vuelve más fuerte, vamos a necesitar que este término de voltaje
se haga más pequeño, ¿cierto? Para que siga estando comparado a esta fuente. O sea, si este término se hace más grande, vamos a querer que esta fuente tenga más voltaje para que te dé más corriente, que esta tenga menos para que las dos corrientes se equivalen, o sea, sean equivalentes, ¿ok? Y entonces, intuitivamente, ¿eso qué quiere decir? Que el voltaje de entrada va a tener que subir, ¿ok? Tu voltaje de entrada va a tener que subir un poco para que esta ecuación siga siendo verdad. Entonces, en el caso, y esta fue la misma, más o menos la misma explicación de la semana pasada, pero en el caso de este ejemplo que teníamos en la clase, vamos a tener que la curva de transferencia se va a ver así. ¿Por qué? Porque en esta zona en donde estamos en saturación, nuestro voltaje de entrada se va a mover un poco más hacia la derecha y por eso la curva se va a ver así. ¿Ok? Entonces, aquí fue donde quedamos la semana pasada y les pregunto, ¿hay alguna pregunta, duda, etcétera, de esta parte? Ok, si no hay ninguna duda, em, sigo por acá. Ahora, aquí no traduje este título, pero debería decir modulación de la longitud del canal, ¿ok? Es decir, ahora queremos empezar a considerar el efecto de lambda, ¿ok? Y no vamos a hacer ninguna ecuación, pero vamos a usar la misma intuición que acabamos de construir, ¿ok? ¿A dónde voy? Vamos a considerar estos tres puntos, ¿ok? Recuerden que cuando estábamos justo hablando ahora de saturación, dijimos que, ok, aquí vamos a tener una zona donde vamos a estar en saturación, ¿ok? Esta misma zona donde es decir, dijimos que en toda esta zona azul teníamos nuestro transistor NMOS y PMOS, los dos estaban en saturación, ¿ok? Y ahora la pregunta es, ¿qué pasa ahora si consideramos nuestro lambda? ¿Ok? Ahora, para los que no se acuerden que era modulación del canal, pues esto era decir que la corriente en saturación, por ejemplo, para el PMOS, va a ser un medio de la misma constante que acabamos de decir, BGS menos BTH al cuadrado. Y ahora la diferencia con modulación de longitud del canal era que vamos a tener un término de 1 más lambda BDS. ¿Ok? Es decir, si tenemos un lambda positivo, si seguimos aumentando BDS, ¿ok? Desde el punto de vista visual también, que va a ayudar más para esta explicación, la idea era que a medida que aumentamos BDS, nuestra corriente del drain iba a verse algo así, ¿ok? Esto era en el caso en el que lambda es 0, y si lambda no es 0, dijimos que íbamos a tener algo así, ¿ok? Vamos a tener una pequeña pendiente aquí, es decir, mientras seguimos aumentando BDS, este voltaje que está acá sigue subiendo, ¿ok? Am, Ahora pregunto, si volvemos a esta curva, si vemos este punto que está acá, ¿ok? Si este va a ser, si estamos en nuestra curva de transferencia y vemos este punto que está acá, ¿ok? Voy a volver a dibujar nuestro inversor. ¿Ok? En este punto que está acá, tenemos un voltaje de transferencia común, pero fíjense que BDS para el NMOS va a ser más grande que para el PMOS, ¿ok? Si estuviésemos en este punto que está aquí justo en el medio, BSD para el PMOS y BDS para el NMOS serían el mismo valor. En los dos casos tendríamos BDD entre 2, si estuviésemos en este punto. Pero si estamos en este punto, básicamente el voltaje BO, ¿ok? El voltaje de salida en este punto va a estar más cerca de BDD, ¿correcto?
y por lo tanto este voltaje que está acá va a ser más pequeño. Y entonces ahora les pregunto, ¿qué pasa si este voltaje que está acá es más pequeño que el voltaje que está acá? Bueno, que en el caso del transistor NMOS, al estar viendo un voltaje más grande, va a tener más corriente. ¿Por qué? Por el efecto de la modulación de longitud del canal, justamente porque ahora ya esta recta no es más una constante, sino está un poco inclinada. Hay una pendiente hay una pendiente que no es cero, ¿cierto? Tenemos una pendiente aquí. Entonces, como BDS va a ser mayor en el transistor NMOS, va a estar viendo más corriente, ¿ok? Es decir, el transistor NMOS en principio te va a estar dando más corriente que el transistor PMOS. ¿Y cómo va a solucionar el circuito esto? Bueno, porque digo, tienen que ser las dos corrientes iguales, ¿no? Las dos corrientes tienen que ser iguales porque esa es justamente la condición de operación del circuito. Entonces ahora la pregunta es, si este análisis nos está diciendo que la corriente en el PMOS va a ser más pequeña, el circuito lo que va a hacer es moverse, este punto en nuestra curva se va a mover hacia acá, se va a mover hacia acá abajo. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, oh, el circuito, el transistor NMOS te va a estar dando más corriente. Entonces, en el mismo análisis que acabamos de hacer, es como si este voltaje tuviese que moverse un poco hacia acá abajo. Eh, ¿Por qué hacia acá abajo? Bueno, para compensar un poco por esa diferencia. Ya vamos, ahorita va a quedar un poco más claro qué está pasando. Si miramos este punto que está aquí abajo, tenemos el caso contrario. En el punto que está aquí abajo, el voltaje BDS en el NMOS va a ser más pequeño que el BSD en el PMOS, ¿ok? En este caso, el PMOS va a querer tener más corriente, ¿ok? Y entonces, por el mismo análisis, la misma intuición que hicimos antes, si el PMOS quiere producir más corriente, entonces lo que va a pasar es que este punto en la curva se va a mover un poco hacia acá. ¿Ok? Eh, entonces, al final del día, si así hiciéramos una simulación, si hiciéramos el análisis completo, lo que va a pasar es que en vez de tener una recta que va a ser completamente derecha como esta, o sea, una recta completamente vertical, vamos a tener una recta con una pendiente finita, ¿ok? Esta pendiente de esta recta sería infinito porque es vertical. Vamos a tener una recta con una pendiente que es finita, que no es infinito. Y luego aquí vamos a tener esta curva se va a conectar de esta manera, básicamente. ¿Ok? Entonces, igual que antes, aquí vamos a estar en el voltaje de salida, aquí vamos a estar o sea, aquí vamos a estar en VDD cuando el transistor NMOS está apagado, vamos a estar en cero cuando el transistor PMOS está apagado, vamos a tener igual nuestra región más o menos curveada, pero aquí en el medio vamos a tener una pendiente finita en vez de una línea completamente derecha, completamente vertical. Eh, y la manera intuitiva de verlo es lo que acabamos de decir. En este punto, el voltaje SG, el voltaje SD del PMOS es más pequeño que el del NMOS, entonces eso va, si estuviésemos hablando en el caso anterior, diríamos que esto movería esta recta un poco hacia acá. Entonces, desde el punto de vista de este punto, intuitivamente es el mismo efecto de movernos un poco hacia la izquierda. Ahora, en el caso contrario de este punto, vamos a tener más corriente en el PMOS, entonces esta curva se va a querer mover un poquito más a la derecha. Y en el caso en el que estás justo en el punto del medio, pues en ese caso los dos voltajes son iguales, los dos transistores siguen produciendo la misma corriente y no hay ningún cambio, sigues estando en la recta inicial, ¿ok? Pero entonces esto es para aclarar que en el caso en el que tienes un lambda que no es cero, cuando estás considerando modulación de longitud del canal, vas a tener una curva con cierta pendiente, ¿ok? Y si ustedes hacen una simulación en SPICE para ver la característica, la curva de transferencia en DC de un inversor, no van a ver una zona recta como acá, sino van a ver que esta parte está un poco inclinada
Y la razón es precisamente esta, que lambda no es cero, y esta es intuitivamente la razón, ¿ok? Entonces, antes de seguir, pregunto algún comentario, duda. Hola, profe. Sí, sí, se pueden mezclar los dos efectos, o sea, el que vimos en la clase anterior que se traslade con este efecto de la modulación de canal. Mm, Sí, es una buena pregunta. En principio, no es exactamente el mismo efecto, porque en el análisis que hicimos la clase pasada, estábamos diciendo que este BDS no estaba y entonces nada más teníamos nuestras dos fuentes de corriente y hacíamos ese análisis, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Cuando incluyes este lambda BDS, lo que estás diciendo es que tus dos fuentes de corriente ya no van a ser, y déjame hacer el dibujo para que se quede. En este caso, lo que estamos diciendo es que estas fuentes de corriente, antes decíamos que no dependían del voltaje de salida, ¿ok? Decíamos, ok, estas fuentes de corrientes no van a depender del voltaje de salida, pero como lambda no es cero, ahora la ecuación de saturación sí incluye BDS, es decir, BDS para el transistor NMOS es el voltaje de salida, para el transistor PMOS es BDD menos el voltaje de salida. Entonces, como estas fuentes de corriente ahora sí incluyen el voltaje de salida, ¿ok? Ahora, ahora sí dependen de BO. Antes no dependían de BO. Entonces, a donde voy es, si te preguntas, esta curva, de alguna manera, te estás moviendo desde BDD hasta cero, ¿cierto? Estás moviéndote desde este punto hasta este punto. En algún momento vas a tener que cruzar esta región, ¿ok? O sea, si quieres ir de acá para acá, en algún momento vas a tener que cruzar esta región. Ahora la pregunta es, ¿dónde la vas a cruzar? Si con respecto a este punto hay dos preguntas, o la cruzas antes, por decirlo así, o la cruzas después, ¿ok? Entonces, eh, lo que va a pasar es que la vas a cruzar antes. ¿Por qué la vas a cruzar antes? Porque, pues al final del día, como tienes esta pendiente que no es cero, en este caso, en este punto que está acá, el transistor NMOS va a ser más fuerte, ¿ok? En principio, porque el voltaje que estás aplicando acá, aunque estés en saturación en los dos casos, el voltaje que estás aplicando en el PMOS es más pequeño, ¿ok? Entonces el PMOS va a ser un poco más débil. Por lo tanto, el voltaje de entrada se va a querer mover un poco hacia abajo para compensar. Es decir, si vas a ser más débil en términos del voltaje de salida, compenso para que haya más voltaje en el punto de vista de BSG y por eso el punto en donde cruzas estaría un poco antes. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿qué tanto o qué tan poco? Bueno, si este lambda es muy pequeño, si este lambda es muy cerca de cero, el efecto de BDS o del voltaje de salida es más insignificante. Entonces, mientras más pequeño sea este lambda, más cerca vas a estar de este caso. Y mientras más grande sea este lambda, pues más vas a estar en algo que se va a ver así. ¿Ok? No sé si esto responde a tu pregunta, Osvaldo. Sí, profe, gracias. No, a ti. Buena pregunta. Ok, entonces podemos seguir un poco. Ya hablamos de esto. Ahora, una pregunta que también respondimos la semana pasada sería, ¿cuál es el impacto de BTH en la curva en transferencia DC? Eh, pero bueno, de nuevo, si se acuerdan, igual que hablamos la semana pasada, decíamos que si aquí teníamos BTH y aquí teníamos BTH, ¿cierto? Como acabamos de decir también hoy, la zona de saturación de los dos transistores va a estar dada por el espacio que hay en esta región, ¿cierto? Si hacemos que nuestro BTH sea más grande, ¿ok? Vamos a decir, si ponemos un BTH más grande, vamos a decir BTH más, ¿ok? Y aquí también tenemos entonces BTH más. eh, entonces nuestra nueva curva va a estar más arriba, ¿cierto? Estas dos rectas van a ocupar más área. Al final tendríamos toda nuestra área de saturación aquí sería más grande, ¿ok? Ahora, ¿qué pasaría si BTH se hace más pequeño?
pues todo lo contrario, ¿no? O sea, si ahora nuestro BTH se haría más pequeño, vamos a decir que es BTH menos. Ahora nuestra curva estaría perdiendo toda esta área, ¿ok? Es decir, nuestra curva sería más así. En cambio, en el caso de que tenemos el BTH más, nuestra curva sería más así. ¿Ok? Entonces, ahora, antes de seguir, les voy a hacer una pregunta que tiene que ver con todo el tema que vamos a estar estudiando, ¿ok? Vamos a tratar de tener una conversación aquí en la clase. Los que están por el chat, por favor, también respondan por ahí si quieren decir algo. Pero les voy a hacer una pregunta. Si queremos, estábamos hablando la semana pasada de ruido, ¿cierto? De inmunidad al ruido. Entonces ahora les pregunto, si ustedes están haciendo un circuito, ¿ok? Están diseñando un inversor y tienen dos opciones, ¿ok? Van a tener dos opciones, que es tener un inversor que tenga una curva como la que acabamos de ver, ¿ok? Una curva así, ¿ok? Esa es la opción uno. O vamos a tener una opción número 2, ¿ok? Para nuestra opción número 2 vamos a tener un inversor que es así. ¿Ok? Este es el inversor que acabamos de ver, un inversor CMOS sin problemas. Este que está aquí es un inversor que si estás por debajo de BDD entre 2, la salida siempre va a ser BDD. Y si estás por encima, la salida siempre va a ser 0. ¿Ok? Si tenemos estas dos opciones, y estamos tratando de ver esto desde el punto de vista de inmunidad al ruido, ¿cuál circuito va a ser mejor? ¿La opción uno o la opción 2? Yo creo que la opción uno, profe, porque sería algo así como un comparador tradicional, o sea, porque si tienes un jittering, o sea, ya estás muy cerca de BD y tienes jittering, va a Ujú. estar alternando muy rápido entre BD Ok, y cero. este, ok, sí, eso es una buena observación, es que si tu voltaje de entrada, si tu voltaje de entrada está, aquí tenemos 0, aquí tenemos BDD. Lo que Osvaldo está diciendo es que si nuestro voltaje de entrada está oscilando alrededor de BDD entre 2, pues en principio vamos a estar viendo que la salida se mueve muy rápido de 0 a BDD entre 2. Ahora, lo que te preguntaría en este caso, Osvaldo, es que como estamos hablando de lógica digital, nuestra idea es que los voltajes estén cerca de BDD y cerca de 0, ¿ok? Entonces, en este caso, como queremos que los voltajes estén cerca de BDD y estén cerca de 0, entonces si volvemos a hacer el mismo dibujo, ¿ok? Vamos de 0 a BDD, aquí tenemos BDD entre 2 y esto es voltaje de entrada, ¿ok? Para que estemos en el caso que tú estás describiendo, como idealmente vamos a estar cerca de BDD, yo te diría que esto sería probablemente si tienes un ruido que se va a ver así, para ruidos desde el punto de vista de el uno lógico o desde el punto de vista del cero lógico, ruidos que se vean así, ¿ok? Por qué te digo que tiene que ser todo este ruido? Porque nuestra idea es que los voltajes van a estar alrededor de estos dos puntos, ¿ok? Em, o sea, si tienes ruidos de este tamaño, ahí sí verías jittering. Pero si tu ruido en principio es un poco más pequeño, ¿ok? Si el ruido que estuvieses viendo está más bien en este rango, vas a tener igual un output que intuitivamente va a ser como ideal. Va a ser el output correspondiente. Si este es tu voltaje de entrada, ¿ok? Em,
si este es tu voltaje de entrada, tu voltaje de salida, en este caso número 2, va a ser básicamente perfecto, va a ser exactamente 0 o exactamente VDD, ¿ok? Em, por esa razón, yo pensaría que el inversor número 2 va a ser mejor con respecto a inmunidad contra el ruido. No sé si esto, ¿qué piensas al respecto, Osvaldo? Si responde como, Sí, si me profe, sí, sí, explico, ¿tienes ya alguna lo duda? veo. Es que estaba pensando desde el punto de vista analógico y desde el punto de vista de qué pasa si la transferencia es muy rápida y se pierde la señal, o sea, hay mucho ruido. Entonces, por eso dije el primero, pero sí, ya veo que el segundo es mejor en ese aspecto. Ujú. Entonces, intuitivamente el segundo va a ser mejor. Y ahora, entonces, volviendo a lo que estábamos justo hablando aquí, ¿ok? Em, si podemos elegir con respecto al ruido, ¿ok? Con respecto al ruido, ¿qué curva es mejor? ¿La curva roja o la curva azul? El azul. Pues sí, más o menos por la misma idea de la que estábamos hablando, va a ser mejor la curva azul, ¿ok? Y la curva azul la obtenemos si hacemos BTH más grande, ¿cierto? Entonces, con respecto a inmunidad al ruido, es mejor tener un BTH más grande, ¿ok? Em, si luego la semana que viene, o tal vez luego más tarde hoy, vamos a ver qué pasa con respecto a la velocidad del circuito, ¿ok? O sea, lo que vamos a ver es que con respecto a la velocidad del circuito, si hacemos BTH más grande, el circuito se vuelve más lento. Entonces tenemos un trade-off, ¿verdad? Como un compromiso entre, si hacemos BTH más grande, el circuito es más inmune al ruido, pero si lo hacemos más pequeño, va a ser más rápido, ¿ok? Em, Usualmente, de hecho, si pueden ver, incluso si miran en las librerías que hay para la tecnología de SKY 130, van a ver que hay librerías que terminan en, hay unas que se van a llamar, o de repente vas a ver un modelo, por ejemplo, el transistor que estábamos usando era algo así como, el que estábamos usando en el ejemplo que puse, era algo así como NFET 1.8, ¿cierto? Pero si ven, hay otros que se llaman algo así como NFET 1.8 LBT, por ejemplo. Cuando ven LBT, eso significa Low BT, es decir, como BT pequeño, ¿ok? Entonces, en este tipo de tecnología, si usamos LBT, vamos a estar usando un BT que es más pequeño, que quiere decir que nuestro circuito va a ser menos inmune al ruido, va a ser más lento, pero va a consumir menos energía. Y de esto vamos a hablar probablemente la semana que viene, pero quería empezar a hablar esta idea de este parámetro BT no lo podemos controlar exactamente, no podemos sentarnos y decir, ok, queremos usar un BT que valga algo, cierto valor en particular que yo decido, no podemos, pero tenemos ciertas opciones que la compañía que fabrica el circuito, el que diseñó la tecnología, nos ofrece varias opciones y de esas opciones elegimos cuál nos conviene más, ¿ok? Veo que hay una pregunta azul de Marco, la curva azul, exacto. Sí, la curva azul es la que sería más inmune al ruido en este caso. ¿Ok? Entonces, bueno, quería mencionar esta diferencia con BT. ¿Ok? ¿Alguna pregunta aquí antes de seguir con la clase? No, profe, todo claro. Ok, gracias, Osvaldo. Entonces ya hablamos de esto. Esta es una pregunta que les voy a dejar a ustedes. ¿Qué pasa si BTH lo subimos tanto que ahora es 0.6 VDD? ¿Ok? ¿Qué pasaría si el voltaje del threshold de un transistor se vuelve 0.6 VDD? ¿Qué va a pasar con nuestro circuito? ¿Y por qué digo 0.6 VDD?
Bueno, de hecho, les voy a decir la respuesta rápidamente, pero los voy a dejar a ustedes pensando. O sea, no lo voy a explicar mucho. ¿Por qué lo voy a decir? Porque la respuesta es poco intuitiva. Entonces, no, de repente alguno piensa en la respuesta y dice, ah, pero esto no va a ser. Recuerden que nuestra idea siempre que estamos pensando esto es que aquí tenemos un capacitor que estamos cargando, descargando, etcétera, ¿ok? Vamos a suponer que por alguna razón comenzamos aquí arriba en BDD, ¿ok? Comenzamos aquí arriba en BDD. Ahora les voy a preguntar. Estamos comenzando aquí arriba en BDD. Aquí también está BDD. El voltaje de entrada, ¿cierto? Mientras el voltaje de entrada esté por debajo de VTH, este transistor va a seguir apagado. Nadie va a estar descargando este capacitor. Y aquí arriba vamos a seguir en VDD, ¿cierto? Es decir, siempre que estemos por debajo de VTH, ¿ok? Vamos a seguir aquí arriba en VDD, ¿ok? Ahora, la pregunta que tengo para ustedes es, ¿qué pasaría si vemos el caso contrario? Es decir, ¿qué pasaría si en vez de comenzar en VDD, estamos comenzando en cero? ¿Ok? ¿Qué pasaría si este capacitor comienza cargado a 0 voltios y el voltaje de entrada vale VDD? En este caso, el transistor NMOS está apagado, el transistor PMOS está encendido. ¿Ok? Y siempre que, siempre que el voltaje de entrada, ¿ok? Siempre que este voltaje de entrada esté por arriba de VDD menos VTH, vamos a tener a este transistor apagado, ¿cierto? Siempre que este voltaje de aquí esté por encima de VDD menos VTH, el transistor de arriba va a estar apagado y vamos a estar en cero, ¿ok? Es decir, em, a ver, vamos a ponerle números a esto para que se vea más claro. Esto que dijimos VTH es 0.6, ¿ok? Entonces, esto que está acá es 0.6. En el eje este vamos a dibujar BI sobre BDD, ¿ok? Para no tener que escribir tantos números. Entonces, aquí estamos en 1. Aquí vamos a estar en 0.6. Ahora, recuerden lo que acabo de decir. Si comenzamos en este punto, siempre que estés por arriba de BDD menos VTH, ¿ok? Pero BDD menos VTH es BDD menos 0.6 BDD. Esto es 0.4 BDD, ¿ok? O sea, siempre que estés por encima de 0.4, vas a estar aquí abajo, ¿ok? Y entonces ahora la pregunta que les hago es, cómo esto tiene sentido, ¿no? O sea, ya, no quería borrar. Estamos diciendo que, por ejemplo, para cuando el voltaje de entrada vale exactamente VDD entre 2, tenemos dos valores posibles, ¿ok? ¿Cómo esto se puede explicar? ¿Cómo esto tiene sentido? Pues la respuesta es, al final, em, la solución es que esto se va a comportar como un Schmitt trigger, ¿ok? Y va a depender de qué ha pasado con tu circuito antes, ¿ok? ¿Por qué? Si tu voltaje de verdad aquí empieza en cero y tu salida empieza cargada VDD, ¿ok? A medida que te mueves hacia acá, ¿qué va a pasar? Este voltaje inicialmente está en VDD, ¿por qué? Porque ese transistor PMOS está encendido, ¿ok? Pero en lo que en lo que te estás moviendo hacia acá, en lo que vas cambiando tu voltaje de entrada, cuando cruzas esta línea azul, ahora los dos transistores están apagados. Los dos transistores están apagados, no hay nadie que cargue y que descargue este capacitor. Este capacitor se va a mantener en VDD hasta que pasamos este valor y ahora sí se enciende el NMOS y lo descarga el capacitor. Entonces, si comenzaste aquí arriba, vas a ver una curva así. Pero si comenzaste aquí abajo, ¿ok? Si comenzaste en cero, vas a ver que cuando los dos transistores se apagan, tu capacitor sigue estando en cero, ¿ok? Hasta que cruzas este valor. Cuando cruces este valor, se va a encender el NMOS y vas a tener una curva que se ve así, ¿ok? Em,
Entonces, bueno, esta era una pregunta interesante. ¿Alguna pregunta, comentario al respecto? ¿Se podría usar entonces como para almacenar información ese tipo de inversores? Am, pues sí entiendo la pregunta, y me imagino que lo dices tratando de poner el voltaje de entrada aquí. Habría dos problemas. El primer problema es no queremos almacenar información solamente en un capacitor. De eso creo que hablamos un poco cuando vimos la clase 2, porque dijimos que un capacitor era susceptible a ruido, leakage, etcétera. Y después lo segundo es, para estar en este caso, donde este capacitor estaría desconectado, tienes que poner un voltaje de V de entre 2. Pero al final vimos que somos, digamos, podemos hacer circuitos que muy fácil están en VDD o están en cero, pero sería más difícil estar aquí en esta zona. Entonces no sería fácil o como que operar esta cosa, por decirlo así, y también no queremos almacenar información solamente en un capacitor. También otro punto de vista negativo, pregunto ahora, esto sí queda para ustedes, ¿cuánto tiempo va a tardar o cuánto tiempo tardaría este capacitor en descargarse, ok? Si quieres ir o en cargarse, imagínate que quieres ir de aquí a acá, ok. ¿Cuánto tiempo va a tardar este capacitor en descargarse? Entonces les dejo esa pregunta a ustedes, ok. Es otra razón de por qué esto no es tan bueno. No sé si eso responde tu pregunta, Osvaldo. Sí, profe. Eh, ¿Algún otro comentario antes de seguir? Ok, si no, em, entonces ahora hablemos de la importancia de esta curva de transferencia. Bueno, ya más o menos vimos la respuesta cuando hablamos de el ruido, ¿cierto? O sea, ya dijimos que si teníamos una curva que estaba acá, íbamos a tener menos ruido, etcétera. Ahora sí, vamos a tratar de ser un poquito más, digamos, cuidadosos con esa definición, ¿ok? Vamos a definir qué es el margen de ruido, ¿ok? En un circuito como este, un inversor, eh, para definir el margen de ruido, vamos a ver, creo que tal vez hablamos de esto la semana pasada también, pero bueno, nada más para volver a aclarar, la idea es que si aquí tenemos el voltaje de entrada, que puede ir de 0 a VDD, aquí vamos a tener el voltaje de salida, también puede ir de 0, ya, puede ir de 0, bueno, vamos a ponerlo a la derecha, 0 a VDD, este es el voltaje de salida. Dijimos la semana pasada que íbamos a considerar rangos para el voltaje de entrada, ¿cierto? Dijimos que íbamos a decir, ok, tal vez nuestro voltaje de entrada, para que sea un 0, tiene que estar aquí abajo, en este rango. Para que sea un 1, tiene que estar en este rango, ¿ok? Y los valores que determinaban esto, dijimos que se llamaban B y H, ¿ok? H es por high o alto en inglés. Este va a ser el voltaje de entrada alto, o sea, este es el mínimo voltaje de entrada para que estés en tu entrada sea un 1, ¿ok? Y ahora para que sea un 0, vas a tener que estar por abajo de un valor que vamos a llamar BIL, por voltaje de entrada bajo, L por low en inglés, que es bajo, ¿ok? Entonces si esta es nuestra región del voltaje de entrada, dijimos, ok, nuestra compuerta va a tener un rango de salida que en principio va a ser mejor, ¿ok? ¿Por qué va a ser mejor? Ya vamos a ver. Dijimos que el circuito nos garantizaba que si nuestro voltaje de entrada estaba en este rango, nuestro voltaje de salida va a estar en estos rangos, ¿ok? Y ya vamos a ver por qué estos son mejores, ¿ok? Y igual que antes, les vamos a poner nombres. El voltaje de salida para el nivel alto se va a llamar VOH, ¿ok? Voltaje de salida high, alto. Y el azul se va a llamar VOL, voltaje de salida low. Ahora, ¿cómo sabemos que si nuestro voltaje de entrada está en este rango, nuestro voltaje de salida va a estar garantizado estar aquí? ¿Cómo lo sabemos? Bueno,
aquí en el voltaje de entrada, en algún lugar, vamos a definir cuál va a ser nuestro voltaje de entrada bajo. Ya lo debía haber puesto en azul, ¿no? Aquí vamos a tener un voltaje de entrada bajo y vamos a tener un voltaje de entrada alto, ¿cierto? Y dijimos que, ok, en todo este rango tu voltaje de entrada corresponde a un 0 y en todo este rango tu voltaje de entrada corresponde a un 1, pero en esta zona estarías en una región indefinida, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Si tu voltaje de entrada está en este rango, ¿qué va a pasar con tu voltaje de salida? Pues, en este caso, nuestro voltaje de salida va a estar en este rango siempre, ¿verdad? Bueno, esta no es la línea más derecha que he hecho en mi vida, pero si este es nuestro voltaje de entrada, nuestro voltaje de salida va a estar garantizado de que va a estar en este rango, y a este punto que está acá es el que vamos a llamar VOH, ¿ok? Y igualmente, para el voltaje de entrada, igual, nos movemos hacia acá arriba, ¿ok? Y ahora vemos que si nuestro voltaje está en este rango, nuestra salida va a estar garantizada a estar en este rango, ¿ok? Y este voltaje lo llamamos VOL, ¿ok? Entonces, por eso es que nuestro voltaje de salida se va a ver más pequeño, vamos a tener rangos, variaciones más pequeñas que en la entrada. Eso es algo muy bueno, porque quiere decir que podemos tolerar ruido. ¿A qué nos referimos? Si tenemos una compuerta y luego tenemos una compuerta más adelante y en el medio, de alguna manera, recibimos ruido, ¿ok? ¿Cuánto ruido puede nuestro circuito soportar? ¿Ok? ¿Cuánto ruido puede nuestro circuito soportar? Bueno, vamos a ver. Si mi entrada si mi entrada, ¿cierto? Es un 1, ¿ok? Es decir, vamos a decir, yo quiero aquí tener un 1, ¿ok? Yo quiero que en vamos a poner este caso. Yo quiero que la salida aquí sea un 1, ¿ok? Para que, bueno, volví a invertir los colores. El punto es, no voy a colorear los inversores. Quiero que la salida de este inversor sea un 1, ¿ok? Para que la salida del segundo inversor sea un 0, ¿ok? 0 lo estoy poniendo azul, ¿ok? Queremos algo así. Entonces ahora pregunto, este 1, ¿ok? Este 1, y ahora estamos diciendo que todavía podemos tener ruido, etcétera. Entonces déjenme dibujar aquí el ruido. Ese ruido lo voy a poner verde, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Este 1, por ser la salida, ¿ok? Estamos garantizados que este 1 va a estar entre BDD y BOH, ¿correcto? Por ser este 1 estar a la salida de este inversor, va a estar garantizado a estar en este rango. Y ahora pregunto, ¿qué pasa cuando nos enfocamos en el segundo inversor? ¿Ok? Para que tengamos un 0, la salida acá tiene que seguir siendo un 1. Es decir, queremos que la señal acá siga siendo un 1. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Esto es en la entrada del segundo inversor. Esto es la entrada del segundo inversor. Para que sea un 1, basta con que estemos en este rango. ¿Ok? Es decir, basta que estemos en el rango que va de BDD a BIH. ¿Correcto? Es decir, aquí para que nuestra compuerta interprete esta señal como un 1, basta que estemos en este rango. Y estamos garantizados de que por estar esto en la salida de un inversor, vamos a estar en este rango. Y entonces ahora tal vez es evidente para ustedes que vamos a definir el margen de ruido en el caso alto, ¿ok? Margen de ruido, lo escribí en inglés, NM es Noise Margin, ¿ok? Que
es margen de ruido, que es lo mismo que estoy poniendo aquí como MR, ¿ok? El punto es, el margen de ruido en el caso alto, ¿ok? El MR1, vamos a ponerlo así, también es lo mismo que pensar margen de ruido para un monológico. ¿Qué va a hacer? Va a ser VOH menos VIH, ¿ok? Va a ser VOH menos VIH. ¿Por qué? Porque si mi ruido, que es esta señal verde, si mi ruido está en este rango de valores, pues no va a haber ningún problema. Con tal que nuestro ruido esté en este rango de valores, el circuito va a seguir funcionando bien. Es decir, si este voltaje fuera 3 y este voltaje fuera 2, pues tenemos un 1, un voltio, en este caso imaginario, como nuestro margen de ruido. Entonces pregunto, ¿se entiende esta idea hasta ahora? Sí, profe. Ok, y ahora estamos casi listos. Fíjense que ya entendemos de dónde viene la idea de margen de ruido, entendemos cómo calcularlo, pero lo que no hemos decidido todavía es qué punto va a ser BIL y qué punto va a ser VIH, ¿ok? Porque en lo que elijo mi BIL, ya eso automáticamente también elige mi VOH, ¿correcto? Y en lo que elijo mi VIH, eso inmediatamente determina mi VOL, ¿ok? Pero no hemos determinado ni este valor ni este valor, ¿ok? ¿Alguno tiene alguna sugerencia de cómo pudiésemos hacer eso? Eh, bueno, no es una pregunta obvia, entonces no pasa nada. De hecho, la respuesta es muy arbitraria, en mi opinión. Pero lo que usualmente hacen, ¿ok? Es ver la pendiente de esta curva, ¿ok? Es decir, empiezas a estudiar la pendiente de esta recta, por ejemplo, aquí la pendiente es 0, es decir, empezamos a ver la derivada, ¿no? Empezamos a ver la pendiente y vamos a ver en qué punto la pendiente vale -1, ¿ok? Es decir, vamos a ver en qué punto la pendiente de esta recta, la pendiente de la recta tangente, es -1. Y vamos a hacer lo mismo para B y H, ¿ok? Vamos a ver en qué punto la pendiente es -1 y vamos a definirlo de esta manera, ¿ok? Em, ¿Por qué? ¿Por qué vamos a elegir -1? Esa es otra pregunta también interesante. Em, Quiero llegar aquí esta vez. ¿Qué tiene de especial elegir una pendiente de -1? Y entonces dice la persona de la diapositiva que parece arbitrario, y digo yo que incluso después de escuchar la respuesta, a mí también me parece un poco arbitrario, pero bueno, no es que es un número que elegimos al azar, porque también perfectamente pudimos haber dicho, no, en vez de elegir que la pendiente sea 1, voy a elegir que la pendiente sea un medio. Entonces de repente terminas en unos puntos que están un poco más hacia atrás. O puedes simplemente elegir con un porcentaje, decir, vamos a elegir hasta que me cargue al 90%. Yo quiero que mi VOH sea 90% de BDD y mi VIH sea 10%. Tú puedes elegir cualquiera de esos criterios, ¿cierto? O sea, y todos van a estar relativamente válidos. Ahora, en la práctica, lo que todo el mundo entiende, la definición que todo el mundo usa es esta, ¿ok? Entonces, si vas a estar hablando con alguien, es importante usar el lenguaje que utiliza todo el mundo. Y entonces, ¿por qué la gente terminó eligiendo esta definición en vez de cualquier otra posible definición? ¿Alguno tiene una idea de qué tiene de especial el valor de -1 para esa pendiente? Am, no pasa nada si no. Bueno, esta es la definición de los márgenes de ruido que ya hablamos. La respuesta tiene que ver con un comentario que tal vez hacía Osvaldo antes de ver qué pasa en el modelo de pequeña señal. Si empezamos a estudiar esto desde el punto de vista como si fuese una señal analógica y empezamos a ver el modelo de pequeña señal, etcétera, etcétera, em, aquí la ganancia va a ser 1 y aquí la ganancia va a ser 1, bueno, -1, pero en valor absoluto es 1.
¿A dónde voy? Si estamos en cualquier lugar antes, ¿ok? Si estamos en cualquier lugar antes en esta curva, la ganancia de pequeña señal va a ser menor a 1. Es decir, el ruido, si tenemos, digamos que por cualquier razón tenemos un ruido como que esta es nuestra señal, ¿correcto? Luego aquí tenemos nuestra fuente de ruido y aquí venía nuestro segundo inversor. Ahora, ¿qué pasa? Si este ruido que está acá tiene un valor de C, correcto, vamos a decir que fuese algo así, como que está centrado aquí y es un ruido, ¿ok? No, me refiero, no es un ruido que cuando tomas el promedio del ruido te dé 0, es un ruido que tiene un valor de C y oscila alrededor de ese valor. Si ese fuese nuestro escenario, entonces eso quiere decir que nuestro voltaje de entrada al llegar al segundo inversor va a estar alrededor de este punto. Es decir, si aquí es donde queda nuestro voltaje más ruido, ¿ok? Em, y el ruido oscila en esta región, entonces al final del día nuestro voltaje de salida va a estar oscilando en esta región, ¿ok? Y siempre que garantices que buscaste el punto dependiente -1, si estás en esta zona anterior, la ganancia de pequeña señal siempre va a ser menor a 1 y este segundo tipo de ruido va a estar siempre atenuado, ¿ok? Es decir, el punto es de elegir la ganancia de -1 quiere decir que sin importar cómo te estés moviendo en la entrada, sin importar cómo se mueva tu ruido, tu inversor siempre va a atenuar ese ruido. Es decir, si usas esta definición, tu compuerta lógica, en este caso tu inversor, va a estar atenuando el ruido. Es decir, si defines los márgenes de ruido de esta manera, vas a garantizar que el ruido en la entrada no se amplifica, se atenúa o a lo mucho se mantiene igual. ¿Ok? ¿Y por qué esto puede ser importante? Porque podemos tener el caso en el que conectamos muchas compuertas una después de la otra, ¿ok? Y si empezamos a amplificar el ruido de esta y luego amplificamos el ruido de esta y así, es decir, el ruido que esté acá, si lo... Ya, disculpen, no sé qué pasó aquí. No sé cómo se fue para atrás tanto, pero bueno. El punto es que si estamos acá, si aquí hay cierto ruido, y esta compuerta lo amplifica, si aquí hay cierto ruido, aquí vamos a tener más ruido. Y si esta lo vuelve a amplificar, pues ahora vamos a tener más ruido. Y si esta lo vuelve a amplificar, más ruido. Y así vamos, ¿no? No es una situación ideal, ¿correcto? Por eso queremos que si aquí hay cierto ruido, aquí se atenúe, y se atenúe más, y se atenúe más, ¿ok? Por eso es que en esta definición del margen de ruido, elegimos los puntos que tengan pendiente de -1. En mi opinión, sigue siendo una definición un poco arbitraria, pero podemos ver el beneficio que tiene, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta o comentario antes de seguir con esto? Bueno, es bastante interesante, profe. Es extraño que no hayan elegido un punto menor a -1 para atenuar un poquito más, pero eh, de verdad que jamás se me hubiese ocurrido eso de amplificar el ruido en pequeña señal ni nada de eso. Es como un pelo abstracto visualizarlo así diciendo que estamos trabajando nada más con lógica digital. Sí, 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 sí. No, y también por eso digo que es un poco arbitrario, pero al final del día, pues la idea es que aunque estamos con lógica digital y queremos siempre estar aquí o aquí, siempre va a haber un poquito de ruido y al final queremos que tu lógica digital no amplifique ese ruido, sino que lo atenúe. Em, si el punto límite es 1, entonces eso quiere decir que tienes que estar más abajo de 1, ¿cierto? Si estás más abajo de 1, siempre lo estás atenuando. O al menos en el mejor caso, no lo estás amplificando. Por eso ese valor de 1. Pero de nuevo, lo que tú dices es perfectamente válido. Entonces, ¿por qué no prefieres irte un poco por lo seguro y ponerle -0.9, ¿cierto? Para que siempre atenúes por lo menos 10%, por ejemplo. Y ahí te diría, de nuevo, también es válido. Por eso digo que me parece que la definición sigue siendo un poco arbitraria, pero ya más o menos vemos. O sea, también te va a interesar darte el mayor margen posible, ¿cierto? 1 es el número que te da el mayor margen posible sin amplificar el ruido. Entonces, por eso es que eligieron 1.
Ahora tú tienes un punto válido para decir, no, tal vez yo quisiera hacerlo en 95, o sea, en punto 95, pues también está bien. Em, pero la razón por la que se usa 1 es, en principio, es esta. No sé si eso también aclara un poco la duda. Sí, profe, gracias. Sí, no, gracias. Muy buena pregunta. Am, entonces, antes de seguir, ¿alguno de ustedes tiene algún comentario, sugerencia, pregunta? Am, que si no, ahora vamos a hablar del último tema de esta clase, ¿ok? De la clase de curva de transferencia de C. La idea es hablar de esta resistencia de aguante, ¿ok? ¿Y a qué me refiero con todo esto? Bueno, vamos a ver un escenario, ¿ok? Este que está acá es un inversor, ¿ok? Y esto que está acá, aquí el que sea muy bueno en esta clase, que haya trabajado con cosas con muchos esquemáticos y haya visto esto, me va a decir, oh, sí, esto es una línea de transmisión, un cable de no sé qué, y les voy a decir, no, 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 esto simplemente es el dibujo de un metal, ¿ok? ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de layouts y entonces decíamos, ah, sí, aquí vamos a tener nuestros transistores, esta es la zona activa, y entonces aquí vamos a tener el polysilicon, y luego para hacer un inversor, entonces vamos a conectar los outputs, entonces era como que, vamos a agarrar nuestro metal, y vamos a conectar aquí el metal, y luego aquí abajo teníamos una conexión a VDD, y este era nuestro inversor, ¿ok? En este dibujo que está acá, este rectángulo es un pedazo de metal, ¿ok? Como decir este pedazo de metal. Ahora, este metal que tenemos acá es un metal corto, ¿ok? Es un metal que está conectando dos transistores. Ahora, yo lo que quiero que tengan en su cabeza, no piensen en un metal pequeño como este, ¿ok? Piensen en un metal grande, como que si tienes tu circuito, ¿ok? Em, si tienes, este es tu chip, ¿ok? Va a ser esta área, y de repente quieres enviar una señal de una parte de tu chip, vamos a decir un punto A, quieres enviarlo a un punto B, ¿ok? Probablemente termines haciendo un cable que se vea así, no sé, por decir algo. O vas directamente derecho, no, no vas en diagonal, siempre los cables tienen que ser horizontales o verticales, ¿ok? Probablemente hagas algo que se vea así. Em, y, ya digo, si en este caso, eh, es difícil que quieras ir de una esquina del chip a otra esquina de tu chip directamente con un solo cable. Añade mucha capacitancia, va a ser un retraso muy largo. Al final pondrías como inversores en el medio que sirvan como buffers. De esto hablaremos un poco más adelante. Pero a donde quiero ir es, en tu diseño probablemente vas a tener cables largos, vas a tener cables muy largos, ¿ok? Y esto es lo que quiero que tengan aquí en mente, ¿ok? Esto puede ser tu punto A, estás enviando algo de tu punto A tu punto B, y tienes que pasar tu señal por un cable que va a ser relativamente largo, ¿ok? Esta es la imagen que quiero que tengan aquí en mente. Entonces ahora pregunta, ¿qué tiene de problemático que este cable sea largo? Entonces, de nuevo, en respuesta que ya dijimos, respuesta uno va a ser que si tu cable es largo, va a tener mucha capacitancia con respecto a tierra, ¿cierto? Todo este cable va por encima de tu circuito. Abajo de tu circuito, ¿qué hay? Los transistores, el sustrato, etcétera. Va a generarse cierta capacitancia que vamos a pensar que va con respecto a tierra. Entonces, un problema va a ser, un cable largo tiene mucha capacitancia, también va a tener mucha resistencia, etcétera, etcétera. Pero ahora pregunto, ¿alguno de ustedes tiene una idea de qué otro tipo de problemas tiene poner un cable tan largo, tan grande en tu circuito? ¿A alguno se le ocurre otro posible problema? Si no, no pasa nada, no, no es obvio, pero puede pasar que tengas otro cable al lado, ¿ok? Puede pasar que, y de hecho va a ser muy común, ¿no? Em, ¿Por qué digo que va a ser muy común? Porque probablemente cuando envíes una señal, no envíes un solo bit, probablemente mandes un grupo de bits. Y a menos que tengas un enlace de comunicaciones y estés haciendo algo de serializer, o sea, como que envías señal, pones uno detrás de otro, tienes un solo cable, que es una manera inteligente,
Si estás haciendo algo que no está tan lejos, que no vale la pena todo el overhead, ¿okay? Todo el costo adicional de hacer todo este enlace de comunicaciones y serializar la data, etcétera, probablemente simplemente tienes tu punto, vamos a decir tu punto A0 y A1, y lo vas a querer mandar a B0 y B1, pues probablemente hagas algo así. ¿Ok? ¿Y qué problema tiene hacer esto? ¿Ok? ¿Qué problema tiene esto? Pues estos dos cables van a ir muy cerca uno del otro. ¿Ok? ¿Y qué pasa cuando tienes dos cables muy cerca uno del otro, separados por el óxido que estamos poniendo en el proceso de construcción? Pues los dos cables van a tener mucha capacitancia tierra, como venimos diciendo, pero van a tener capacitancia entre sí. ¿Por qué? Pues este cable va a ser como una de las placas de tu capacitor y el segundo cable va a ser como la segunda placa, ¿ok? Entonces, no solamente es que estos cables largos van a tener capacitancia tierra, que sí la van a tener, también van a tener capacitancia entre sí. ¿Y por qué puede ser un problema que estos cables tengan capacitancias entre sí? Pues porque van a estar acoplados, ¿ok? Si tienes un cable conectado a otro cable por un capacitor, si este capacitor, si en este cable hay una transición, ¿ok? Si en este cable hay una transición, ¿qué va a pasar con este capacitor? Si pensamos en un capacitor en AC, ¿cierto? Usualmente, si tienes un capacitor en AC, va a ser algo así como un corto, por ejemplo. Es como una cosa que uno escucha siempre. Y no es tan así, ¿ok? Pero el punto es, si aquí tenemos un salto, este salto, ¿ok? Va a pasar a través de esta capacitancia y en este cable, aunque este cable no esté cambiando, vamos a ver un pequeño pulso, ¿ok? Por el hecho de tener esta transición, este cable de arriba va a haber un pequeño pulso, va a recibir cierta carga, ¿ok? Va a recibir cierta carga a través de este capacitor que luego tiene que descargarse. ¿Por qué va a recibir cierta carga? Bueno, fíjense que vamos a concentrarnos en este capacitor que está acá, ¿ok? Vamos a concentrarnos aquí en este capacitor. Entonces, ¿ahora qué pasa? Vamos a tener dos señales, ¿ok? Vamos a tener, vamos a decir, cable 1 y cable 2, ¿ok? Este es el cable 1, este es el cable 2, ¿ok? Si tu cable 1 se mantiene constante en 0, ¿ok? Y tu cable 2 de repente cambia de 0 a 1, ¿ok? ¿Qué está viendo este capacitor? En esta duración de tiempo, ¿ok? En esta duración de tiempo, el voltaje en este capacitor está cambiando, ¿ok? Pregunta, si vemos este voltaje, vamos a decir voltaje 1 con respecto a 2, ¿ok? Vamos a decir, este capacitor, aquí vamos a llamar esto B12, ¿ok? Este voltaje 1 con respecto a 2 pasó de ser, pasó de ser 1, pasó a ser 0, ¿ok? ¿Por qué? Cable 1, bueno, no, cable 1 dijimos, y esto es lo que pasa cuando no dibujas bien, porque esto es 0, esto va a ser 1 aquí arriba, pero dijimos que este cable está en 0, ¿ok? Ajá, entonces, ¿qué pasa? Inicialmente los dos están en 0, entonces el voltaje 1, 2 inicialmente está en 0, ¿ok? Este voltaje inicialmente está en 0 y de repente ahora va a estar en menos VDD. Pasó de 0 a menos VDD, ¿ok? Ah, entonces pasa de 0 a menos VDD, 0. Entonces ahora pregunta, ¿qué pasa con este capacitor? Este capacitor ve un cambio de voltaje, ¿ok? El voltaje se hace negativo, es decir, este capacitor ve un cambio de voltaje negativo, la corriente pasa en este sentido. ¿Cuál es la corriente en un capacitor? La corriente es C por la derivada del voltaje, ¿ok? Si tu voltaje se hace pequeño, la derivada es negativa, tú tienes corriente en algún sentido. ¿En qué sentido? Bueno, si la derivada es negativa, lo dejaré a ustedes para que revisen, pero
tienes corriente en este sentido. Hay corriente que va de este cable a este cable. Por eso es que este voltaje no se queda exactamente en cero, ¿ok? Sino que tiene un pequeño salto y luego regresa, ¿ok? Eso digo, a través de carga que viene del otro cable. Tiene un pequeño salto y se descarga luego. ¿Por qué tiene un pequeño salto? Porque está recibiendo esta corriente. ¿Por qué se descarga? Porque este cable lo mantiene conectado este inversor, ¿ok? Y este inversor, estábamos diciendo que era, bien, en verdad va a ser nuestros dos transistores, ¿cierto? Como estamos diciendo que esto está en cero, este transistor que está acá está encendido, ¿correcto? Entonces vamos a tener este camino, ¿ok? Es decir, si aquí se carga esto, si aquí se carga este cable, luego este transistor lo va a descargar. Este cable se va a cargar, pero luego este transistor lo va a descargar. ¿Ok? Entonces, por esa razón... Let me know if Ah, there's anything else I can help you with. disculpe, no sé, fue mi teléfono, se le ocurrió hablar solo. Ok, el punto es, aquí vamos a tener este pequeño pulso de voltaje que se carga y luego descarga. Ahora, hay una pregunta en el chat. Dice Marco, ¿y si hablamos de distancias muy cortas entre cables, como ahora estamos hablando de transistores tan pequeños, no podría haber un efecto túnel de los electrones? Am, pues, para este tipo de cables no, porque estamos diciendo, fíjate que lo que es pequeño es el gate, ¿cierto? O sea, recuerda que cuando estábamos hablando del layout de, estábamos hablando de este layout, ¿cierto? Lo que es pequeño en principio va a ser la longitud del gate, ¿ok? Del canal por el ancho del polisilicon, ¿ok? Pero el polisilicon es más pequeño que las reglas de distancia entre los metales, ¿ok? La regla de distancia entre los metales comparada al ancho del polisilicon va a ser mucho más grande y por eso no. Sí puedes tener problemas de efecto túnel de electrones, este efecto de túnel cuántico, sí puede pasar en la compuerta, ¿cierto? Porque si esto se hace tan pequeño, y eso tendría ya que ver con el leakage de la corriente en el gate, por ejemplo, em, incluso por la longitud del óxido. Creo que el óxido también se está haciendo más pequeño, ¿cierto? Por ahí vas a tener leakage en el gate. Am, Tal vez, no estoy seguro si tal vez también puedes tener túnel en cuántico de drain a source, no sabría decirte. Definitivamente no soy un experto en el área, pero con respecto a los cables, nunca he escuchado a nadie hablar de eso y no creo que sea un factor que tengas que tener en cuenta precisamente por esta razón. Los cables van a estar separados por distancias que van a ser más grandes que el ancho del canal, que es lo que tú estás preguntando que se hace tan pequeño. Am, no sé si eso responde tu pregunta, Marco. Eh, ok, dice Marco que sí. Bueno, muchas gracias, Marco. Muy buena pregunta. Em, Volviendo aquí a este tema del pequeño pulso de carga que tienes, ¿hay alguna pregunta con respecto a esto que estamos describiendo de el acoplamiento entre estos dos cables? Ok, si no, entonces ahora empecemos a hacer unas preguntas. Bueno, aquí la explicación era, este va a ser la víctima y el agresor, el mismo cuento que acabamos de hablar. Ok, aquí haces un cambio, aquí tienes un pequeño pulso. Ahora, esta resistencia correspondería al transistor NMOS que habíamos dibujado que manejaba este cable. Ok, vamos a pensar que ese transistor corresponde a cierta resistencia aquí. Entonces tenemos, este es nuestro fenómeno de acoplamiento y del pulso que se transfiere y qué sé yo. Entonces, pregunta, ¿ok? Em,
¿Por qué el análisis DC del inversor nos ayuda a entender esto? Bueno, porque estamos entendiendo también qué pasa con esta resistencia. Si este pulso es pequeño, es parte del ruido, es un ruido pequeño, no hay problema. Si este pulso es grande, podemos tener problemas. ¿Qué tan grande puede ser? Bueno, ese es otro punto. Para que esto sea un problema, qué tan grande tiene que ser este pulso? Bueno, si este pulso es muy grande, ¿qué pasa? Esta señal luego es el input de este inversor. Si esta señal se hace muy grande, este inversor va a cambiar su salida, ¿ok? Si este pulso se hace muy grande, la salida de esto va a pasar de ser 1 a 0. Y toda la lógica que venía después, porque recuerden que este inversor también está cargando su capacitancia, ¿ok? Si aquí tenemos un cambio, este inversor aquí esta entrada es 0, ¿ok? Entonces inicialmente esto es 1. Cuando esto sea muy grande y esta lógica se ve aquí como un 1, este inversor va a manejar todo para que sea 0. Es decir, este capacitor lo va a descargar. Y luego cuando el glitch baje otra vez, este output va a volver a ser 1. Entonces vas a descargar este capacitor y luego lo vas a volver a cargar. Es un desperdicio de energía, ¿cierto? Entonces este tipo de glitch es un problema por eso. Y análisis del inversor nos ayuda a entender qué tan grande es este pulso, etcétera, pero también nos ayuda a entender esta resistencia, ¿ok? Esta resistencia, mientras más pequeña sea, quiere decir que tienes más control sobre este cable, es decir, este pulso se va a hacer más pequeño, ¿ok? Y entonces, es decir, esta resistencia va a determinar la amplitud. Por lo mismo de lo que estamos hablando, un ejercicio bueno es ponerse a pensar qué tan grande va a ser este pulso, ¿ok? Y de hecho creo que es la siguiente pregunta. ¿Por qué no nos importan los glitches? Ya respondimos. ¿Cuáles son los parámetros más importantes de un glitch? Por ejemplo, son preguntas que les voy a dejar a ustedes para que piensen. ¿Qué hace que un glitch sea mejor o peor que otro glitch? ¿Ok? Es decir, si yo te digo, vas a tener un ruido que se ve así, comparado con este ruido, ¿cuál es más grande, cuál es más pequeño? Puede ser que los dos sean buenos. Los dos son buenos si BDD está aquí arriba, entonces no es mucho ruido, ¿no? O puede ser que uno es terrible si BDD está aquí abajo, o los dos son terribles, no sé. El punto es, ¿qué factores hacen que un glitch sea peor que otro? ¿Y qué determina esos parámetros? Por ejemplo, si uno de los parámetros de los que ya hablamos es la amplitud, ¿cierto? ¿Qué va a determinar la amplitud? Pues una cosa que va a determinar la amplitud es qué tan empinada es esta subida, ¿ok? ¿Por qué? Porque dijimos que la corriente que pasaba por el capacitor era dB/dt, ¿ok? Otro factor va a ser la capacitancia, otro factor va a ser la resistencia. Pregunto por qué, ¿ok? Pregunto para ustedes, luego piensen en su tiempo libre, digo, y me pueden preguntar, etcétera, pero el punto es que quede como pregunta interesante para ustedes es este análisis, ¿ok? De qué factores importan más, qué factores importan menos, ¿ok? Entonces, antes de seguir, ¿hay alguna pregunta con respecto a todo esto? No, profe, todo claro. Pero una duda aparte, Ujú. en ese tipo de transiciones no habría también como un flujo magnético asociado a los cables por la corriente que está circulando. Am, sí, y entonces tendrías que empezar a modelar tu cable como ¿cómo se llama esto? Dije la palabra inicialmente, era como una línea de transmisión, ¿no? Vas a tener que empezar a modelar inductancias, capacitancias, resistencias, etcétera. En principio, el factor que más nos va a interesar sigue siendo la capacitancia. Todo lo que estás diciendo es verdad y si tienes cables muy largos y especialmente si tienes cosas que están dando vueltas, la inductancia va a ser terrible, etc. Eh, o sea, quiero decir, es un punto válido. En la gran mayoría de los casos, lo que más nos va a importar es la capacitancia. Em, Te recomendaría, si quieres, de repente leer un poco del tema. em, si estás interesado, puedo tratar de ver si consigo alguna referencia, pero para el objetivo de la clase, que es como hacer un repaso de los principios básicos bueno, no un repaso, una introducción a los principios básicos de diseño VLSI, el punto que quería hacer era el acople de estos cables. Es decir, para que la capacitancia, para que la inductancia sea relevante, tienes que tener cables largos que van a estar dando vueltas, etcétera.
De hecho, hacer un inductor en un circuito es difícil. Puedes buscar, por ejemplo, circuitos de radiofrecuencia, puedes buscar circuitos que intentan hacer una antena en un chip. Am, Hacer un buen inductor en un chip es difícil. Ahora, para que estos dos, ahora sí, aquí sí voy al punto que hizo Marco, de que estos dos cables van a estar cerca, ¿ok? Entonces, incluso cables que van a ser relativamente cortos, como pueden estar cerca, van a tener una capacitancia de acople relativamente grande. Entonces, desde el punto de vista básico o el punto de vista de primer orden, nos interesa más la capacitancia de acople entre estos dos cables que la inductancia parasítica de los cables, etcétera, que sí pueden ser relevantes en ciertos casos, pero son casos más especiales. ¿Por qué? Porque de hecho es lo que te digo, hacer inductancias en un circuito es difícil. Am, no sé si esto responde también un poco la pregunta. Sí, profe, gracias. No, a ti por la pregunta, muy buena pregunta también. Am, ok, si no tenemos más preguntas de esta parte, am, estas también son preguntas para que les queden a ustedes para estudiar luego. ¿Qué pasa si tenemos un inversor en el que VDD es 1 voltio y tenemos un acople y hay un escalón de 1 voltio con el cable, etcétera? ¿Qué pasa si tenemos un salto? Ahora VDD es 2 voltios y tenemos el mismo salto de 1 a 2. La situación es decir, tenemos un inversor, ¿ok? Tenemos un cable, aquí viene el otro cable, este cable ve un salto. Esto solamente describe la relación de los dos saltos. Y la pregunta es, ¿cómo la diferencia de estos casos afecta? ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos el mismo escalón, ¿ok? El salto en el escalón es el mismo, ¿ok? Entonces, el acople de los cables dijimos que va a depender es de la derivada del voltaje, ¿correcto? Entonces, desde el punto de vista del acople, es más o menos el mismo salto. Ahora, no nos dicen qué tan rápido es este salto. Entonces, primera cosa, no sabemos qué tan rápido es el salto. Después, ¿en cuál va a ser peor? Pues ahí les queda a ustedes seguir pensando en esta pregunta. Y con esto terminamos el análisis DC del inversor, ¿ok? Y el siguiente tema va a ser el tiempo de propagación de una señal en una compuerta CMOS. Entonces, antes de seguir, ¿hay alguna pregunta en general de todo lo que hablamos en el análisis DC? Es decir, cuando estuvimos estudiando el análisis del DC del transistor, hablamos de la función de transferencia, hablamos de los márgenes de ruido, hablamos de resistencias de acople, hablamos de el efecto de modulación del canal, que teníamos esta curva. Al comienzo fue un poco confuso porque estuvimos mirando las ecuaciones, pero es simplemente para entender cómo las ecuaciones de los transistores afectan nuestro modelo. ¿Ok? ¿Cómo podemos ver esta curva? Hablamos de por qué esta curva es importante para determinar qué tan resistente es nuestro circuito al ruido. Entonces, con respecto a cualquiera de esos temas, ¿hay alguna pregunta? No, profe, por ahora todo claro. Sí, sí, gracias, Osvaldo. Ok. Entonces, ahora el siguiente punto del que vamos a hablar es de el tiempo de propagación. ¿Ok? Am, de nuevo, como siempre, muchas gracias a Bisbesh por el material. Bueno, entonces aquí más o menos les mostré la respuesta, pero un poquito para introducir la idea. Si pensamos en nuestro inversor, ¿ok? Como siempre estamos pensando en nuestro inversor. em, este inversor va a tener, vamos a suponer que la señal de entrada cambia de rápido, digo, cambia de ser 0 a 1, ¿ok? Si este es el caso, tienes este cambio, ¿qué va a pasar aquí a la salida? Pues en principio estamos diciendo que la salida va a pasar de ser 1 a 0, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si tratamos de hacer este gráfico de las dos señales, la una junto a la otra, ¿ok?
que es más o menos lo que verían si hacen una simulación en Spice, ¿ok? Si aquí tenemos tiempo y aquí tenemos voltaje y aquí vemos la señal de entrada, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Dijimos ya antes que va a haber una pendiente finita, ¿cierto? O sea, el cambio no va a ser un escalón exactamente así. Vamos a tener cierto cambio, ¿ok? Am, Ahora, ¿qué va a pasar con el voltaje de salida? Pues a medida que este transistor, digamos, a medida que este inversor se estaría como que encendiendo, por decirlo así, y ustedes van a ser profesionales al final de esta clase en hacer este dibujo de un inversor, porque lo hemos hecho 1000 veces ya, pero bueno, tenemos nuestro inversor. Pregunta, mientras este voltaje cambia, este transistor, o sea, ese transistor pasa de estar apagado a estar encendido. Y este pasa de estar encendido en saturación, en lineal, a estar apagado. ¿Ok? ¿A dónde voy? Básicamente, mientras este transistor se empieza a prender, empiezas a descargar esta capacitancia, ¿correcto? O sea, recuerden que la idea es que aquí vamos a tener un capacitor conectado, ¿ok? Empiezas a descargar este capacitor, ¿ok? Y ahora, ¿qué pasa? Bueno, nos podemos imaginar que la señal no va a empezar a cambiar exactamente al mismo tiempo. Es decir, sería un poco ingenuo esperar que nuestra señal se va a ver así, que va a cambiar exactamente con la señal de entrada, ¿cierto? Eso sería un poco ingenuo. Más realista es pensar que va a haber cierto retraso y luego sí se va a descargar, ¿ok? Entonces ahora, ¿cómo podemos definir tiempo de propagación? Escucho, por ejemplo, sugerencias, porque vamos a llegar a una definición que es bastante específica, pero quiero que se entienda por qué llegamos a esa definición. Entonces pregunto antes de decirles la definición, ¿cómo definirían esto ustedes? Un comentario, ¿alguno quiere sugerir algo? Ok, sí, Definición matemática o definición normal. Pues no tiene que ser una definición matemática, pero sí tiene que ser algo que te sirva. O sea, si yo te digo cuál va a ser el tiempo de propagación de este inversor, la idea es que tú lo entiendas suficientemente bien como para poder ir al laboratorio, hacer unas mediciones y decirme, ah, sí, el tiempo de propagación era este. Bueno, entonces creo que sería como el tiempo en que la compuerta llega hasta VIH, creo que VIH es el menor, para ¿Ok? poder empezar a hacer la transición. ¿Ok? Ese es un muy buen punto. Creo que lo que Osvaldo está intentando decir, si lo entendí bien, es en este dibujo tratar de marcar qué puntos van a corresponder a B y H y B y L. Y creo que Osvaldo quiere decir ver el tiempo que tarda la señal en llegar a B y H, es decir, el tiempo que tarda esta señal azul en llegar a B y H. Y si entiendo bien a Osvaldo, ¿cuándo empezaríamos a medir? Creo que Osvaldo probablemente quiere decir que empezaríamos a medir cuando la señal de entrada llega a B y L, ¿correcto? Sería medir de cuando la señal de entrada llega a ver, ya va, creo que me estaba confundiendo, Osvaldo. Creo que le estamos midiendo por la señal roja. Creo que lo que tú me estás diciendo es ver cuánto tiempo tarda la señal roja en llegar a B y L, porque está bajando, ¿ok? Y ahora te pregunto a ti, ¿cuándo empezaríamos a medir? Y creo que una respuesta que iría más o menos por ese mismo camino es cuando tu señal de arriba llegue a B y H, y entonces en principio estaríamos diciendo que este va a ser el tiempo de propagación, ¿cierto? Creo que eso es lo que tú estás proponiendo, ¿cierto? Sí, profe, O algo aunque por creo que allí. la de azul era la de entrada y la roja es la de salida, pero sí, va por ese camino. La... Sí, sí, claro. Por eso la roja es la de salida. Por eso estamos viendo hasta que la roja llega a la salida, etcétera. O tal vez me estás diciendo que entonces a esto le vamos a poner B o L. Pues al final sí. Básicamente lo que está proponiendo Osvaldo, que es una definición
relativamente sensible, es decir, comparar cuando la curva de entrada pasa por cierto nivel y ver cuando la curva de salida llega a cierto nivel. Ahora les voy a hacer una pregunta a ustedes de nuevo. ¿Qué pasaría si aquí tenemos un inversor y seguido de este inversor tenemos una compuerta AND? ¿Ok? Y yo les digo que el tiempo de retraso de este inversor es tau 1 y el tiempo de retraso de esta compuerta NAND es tau 2. ¿Ok? Y ahora les pregunto, ¿cuál va a ser el tiempo de retraso completo de A hasta B? ¿Ok? Pues nos gustaría, en principio, nos gustaría que este tiempo de retraso sea tau 1 más tau 2, ¿cierto? Porque quisiéramos decir, sí, pasar por aquí es retraso tau 1, pasar por aquí es tau 2, simplemente los sumo los dos y listo, ¿ok? Eso nos gustaría, de hecho sería bastante agradable para que esto pasara, porque simplificaría mucho los análisis, ¿no? O sea, ya simplemente miras una compuerta, ves su tiempo de propagación y ya estás. Ahora, la pregunta que les hago es, si hacemos esta definición que nos dio Osvaldo, ¿tenemos esta propiedad? Y la respuesta va a ser que no. ¿Por qué? Porque estamos midiendo con niveles diferentes. Ahora, vamos a ver una segunda definición, ¿ok? Cuando vean la segunda definición, todo va a tener más sentido, ¿ok? En vez de estar comparando con estos niveles diferentes, lo que vamos a hacer es comparar con BDD entre 2. ¿Ok? Vamos a comparar las dos señales con BDD entre 2. Y para nuestro tiempo de propagación, vamos a ver del tiempo que hay de aquí a aquí. Este va a ser nuestro tau, ¿ok? Y ahora les pregunto, ¿por qué esta definición sirve? Bueno, vamos a volver a nuestro ejemplo en el que aquí teníamos, bueno, vamos a llamar a este punto que está arriba en el medio, vamos a llamarlo C, ¿ok? Este punto que está acá, lo acabo de llamar C, ¿ok? ¿Qué pasa? El tiempo de propagación 1 es lo mismo que decir el tiempo de propagación de A a C. ¿Qué tiempo es? Es el tiempo desde que A cruza BDD entre 2 hasta C cruza BDD entre 2, ¿ok? ¿Estamos todos de acuerdo? Porque esta es la definición, ¿ok? Simplemente es el tiempo desde que la entrada cruza BDD entre 2 hasta que la salida cruza BDD entre 2, ¿ok? Ahora, ¿qué va a pasar cuando vemos el tiempo 2? ¿Ok? El tiempo 2 va a ser simplemente el tiempo de C a B, ¿ok? Es decir, el tiempo desde que, déjenme poner esto más abajo, simplemente esto va a ser el tiempo desde C cruza BDD entre 2 hasta B cruza BDD entre 2. ¿Por qué? Porque para el primer inversor A es entrada y C es salida. Pero para la segunda compuerta, C es entrada y B es salida. Entonces siempre es desde tu entrada hasta tu salida. Y ahora les pregunto, ¿cuál va a ser el tiempo de propagación de A hasta B? ¿Okay? Esa ya sería la última pregunta. ¿Cuál va a ser tu tiempo de propagación? Me estoy quedando sin espacio, entonces lo voy a poner aquí. ¿Okay? Tiempo de propagación de A a B. Pues, ¿qué va a ser? De nuevo, desde A cruza BDD entre 2 hasta C cruza BDD entre 2, ¿ok? Y, pues, ¿qué quiere decir esto? Esto va a ser, fíjense qué pasa si sumamos tau 1 más tau 2, ¿ok? ¿Qué pasa si sumamos estos dos? Este tiempo tau 1 mide cuánto tiempo pasa desde que A cruza BDD entre 2
hasta que C cruza BD entre 2. Y luego Tau 2 mide cuánto tiempo pasa desde que C cruza BD entre 2 hasta que B cruza BD entre 2. Pero lo importante es que estos dos son el mismo punto, ¿ok? Entonces, si hacemos esta suma, pues nos va a dar este tiempo, ¿ok? Es decir, si definimos el tiempo de propagación de esta manera, tenemos la propiedad que queríamos, ¿ok? ¿Esto está claro o hay alguna pregunta? Sí, profe, está claro. Sí, gracias, Osvaldo. Entonces, por eso es que el tiempo de propagación lo vamos a definir así, desde que cruzamos el 50% hasta que la siguiente señal cruza el 50%, porque se mantiene esta propiedad de que sumamos los tiempos de propagación. Entonces, ahora sí veamos este dibujo, ¿ok? Este dibujo viene de una simulación, no sé si lo logran ver bien. Aquí tenemos un pulso cuadrado para la entrada, ¿ok? Que está aquí en rojo. De hecho, viene aquí así. No sé si lo logran ver bien. Y aquí en azul tenemos la salida de nuestro inversor, ¿ok? Entonces ahora, si empezamos a ver los tiempos de propagación, aquí estaríamos diciendo que cruzamos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, aquí estamos, esto es BD entre 2, es decir, el tiempo de propagación en este caso va a ser desde que cruzas BD entre 2 hasta que tu output llega a BD entre 2, es decir, este tiempo, ¿ok? El tiempo de propagación de 0 a 1, digamos, de 0 a 1. Ahora, el tiempo de propagación de 1 a 0, pues va a ser este, desde que tu input cruza 50% hasta que tu output cruza 50%, ¿ok? Esto es lo que acabamos de definir, aquí no hay ningún problema. Entonces ahora, esto es el retraso de subida, retraso de caída, ¿cierto? Acabamos de definirlo de esta manera. Y también vamos a estar viendo estos dos parámetros, tiempo de subida y tiempo de caída, ¿ok? Tiempo de subida es, intuitivamente, el tiempo que tarda esta señal en subir desde 0 hasta BDD, ¿ok? Tiempo de caída, pues va a ser el tiempo que tardas desde 0, desde BDD hasta 0. Entonces ahora pregunto, ¿esta definición es útil en la práctica? Y pues como se pueden imaginar, porque aquí escribí otra definición, pues en la práctica no es 100% útil, porque puedes tener cualquier tipo de ruido, puedes tener este retraso de repente es muy largo. De nuevo, si ya estamos por aquí arriba, tal vez ya esto es lo mismo a estar aquí desde el punto de vista de los transistores, tal vez no hay mucha diferencia, etcétera. Entonces, por todas estas razones, al final nuestro tiempo de subida lo vamos a definir desde ir de 20 a 80%, ¿ok? Sería algo así como el tiempo que tardas en ir desde aquí hasta aquí, ¿ok? Sería este tiempo. Y el tiempo de caída es ir de 80 a 20%, es decir, sería algo así como ir desde aquí hasta aquí. Entonces sería de nuevo este tiempo, ¿ok? Entonces tenemos cuatro conceptos diferentes. Tenemos o dos conceptos diferentes, el tiempo de propagación y el tiempo de subida y de caída. Que tenemos como que propagación y tenemos como que transición. Si propagación es mi input cambió y por esta razón mi output también cambió. ¿Y cuánto es mi retraso desde que mi input cambia hasta que mi output cambia? Pues eso lo medimos con el tiempo de propagación. Ahora, el tiempo que tarda en cambiar la señal, ya eso es diferente. Esto es el tiempo que tarda tu señal en ir desde 0 hasta BDD o en ir de BDD hasta 0 y lo medimos de esta manera. Entonces, pregunto, ¿se entiende la diferencia en este caso y hay alguna pregunta? Sí, profe, sí se entiende. Gracias, Osvaldo. Entonces ahora, ¿por qué nos interesa hablar del tiempo de propagación de compuertas? Porque bueno, luego si vemos cualquier función lógica, el tiempo de propagación va a ser la idea, es lo que nos va a dar la idea de qué tan rápido o qué tan lento funciona nuestro circuito, ¿ok? Esa es básicamente la idea del tiempo de propagación. De nuevo, fíjense, esta compuerta que está acá es esta misma, ¿ok? Esto sería, esto que está acá es un AND, ¿cierto? Bueno, esta no voy a empezar a ver qué función lógica sería esta, pero el punto es
Aquí tenemos una compuerta NAND y aquí tenemos una compuerta, esta se llama AOI, de AND, OR y un inversor, ¿cierto? Fíjense, esto es un OR, esto es un AND y esto es un inversor. Esa compuerta se llama AOI. Bueno, vamos acá. Ven, es AOI por AND, OR, invert. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se vería esta compuerta desde una implementación en transistores? Pues se vería así y les queda a ustedes como ejercicio revisar esta. Hicimos bastantes ejercicios de esto al comienzo del trimestre, ¿ok? Y entonces ahora la pregunta es, esta compuerta que está acá, básicamente este inversor que tenemos acá, va a ser el primero en cambiar, es decir, la entrada aquí va a cambiar, luego va a cambiar este inversor y eventualmente va a cambiar esta señal, haciendo que todo esto cambie, eventualmente va a cambiar la salida aquí. Entonces, por bastante tiempo estuvimos hablando, cuando hablamos de los modelos del transistor, estuvimos hablando de la capacitancia y dijimos que la capacitancia que ve en nuestro circuito va a ser uno de los principales factores determinando qué tan rápido o qué tan lento va a ser nuestro circuito. Y ahora les pregunto, en esta conexión entre nuestro inversor y nuestra compuerta AOI, si este es nuestro circuito, ¿ok? Y nos concentramos en este inversor, ¿cuáles son los principales factores que van a determinar el retraso de este inversor? Desde el punto de vista de la capacitancia, ¿ok? Desde el punto de vista de la capacitancia, ¿cuáles van a ser los principales factores que afectan el retraso de este inversor? Es decir, ¿cuáles van a ser los principales factores que afectan la capacitancia que ve este inversor? Pues vamos a tener primero las capacitancias parasíticas de estos transistores, ¿ok? Que pasamos un buen tiempo estudiándolas, ¿correcto? Entonces, luego de las capacitancias parasíticas de estos transistores, también vamos a tener, bueno, aquí vamos paso a paso. Primero hicimos estas serían capacitancias de Miller, ¿ok? O sea, digo, para estudiar aquí tenemos las capacitancias de drain a input, de gate a drain aquí, todo esto añade capacitancia y para estudiar estas haríamos como una capacitancia de Miller. Luego tenemos las capacitancias de drain a sustrato, ¿cierto? Drain a sustrato, estas irán a tierra, ¿ok? Después, ¿qué también vamos a tener? El cable, este cable que estamos usando para conectar el inversor con la compuerta AOI, este cable va a tener cierta capacitancia, como también acabamos de explicar. Y luego, este inversor, digo, esta compuerta AOI también va a tener capacitancias parasíticas. ¿Cuáles van a afectar este cable? Pues vamos a tener de nuevo la capacitancia de gate a drain, ¿cierto? Capacitancia de, bueno, en este caso es drain a gate para este transistor. Y vamos a tener gate a este source, ¿cierto? Es gate a source para este transistor, gate a drain para este transistor, gate a source, gate a drain, ¿ok? Vamos a tener todas estas capacitancias que va a estar viendo el circuito, ¿ok? Entonces tenemos capacitancias que vienen de los transistores de sí mismo, capacitancias del cable y capacitancias de las compuertas que vienen después, ¿ok? Es decir, vamos a tener tres componentes principales que acabamos de nombrar. Capacitancia que vamos a llamar de self-load o de autocarga. Y ya vamos a terminar por hoy. Ya vi o sea, ya es la hora. Pero bueno, esto de self-load es lo mismo que decir capacitancia de autocarga, ¿ok? Por llamarlo así. Es decir, esta capacitancia viene de los transistores que hacen al mismo inversor. No vienen de nada adicional. Es decir, incluso si no hubiésemos conectado nada,
estos transistores van a tener siempre una capacitancia parasítica. Por eso esto va a ser la capacitancia de autocarga o de self-load, dando a entender que viene de sí mismo. Este inversor se pone capacitancia a sí mismo por el simple hecho de existir, porque tiene inversores. Luego vamos a tener la capacitancia de este cable, ¿correcto? Es decir, C-wire, wire es cable en inglés, ¿ok? Vamos a tener la capacitancia de este cable. Y como último, vamos a tener la capacitancia de la carga o cell load que viene de este inversor. Es decir, por el hecho de que conectamos este inversor a esta compuerta AOI, por el hecho de haber hecho esta conexión, estamos añadiendo la capacitancia parasítica de los transistores de la compuerta AOI. ¿Ok? Es decir, esta compuerta va a tener capacitancias que ves desde la compuerta, ¿cierto? Desde el gate de estos transistores y las compuertas que estás conectando a tu inversor te van a dar carga, te van a dar capacitancia a este cable, ¿ok? Es decir, la capacitancia que cuando vamos a nuestro modelo en el que siempre al final del día dibujamos nuestro inversor y le ponemos una capacitancia, esta capacitancia viene de tres lugares diferentes. Viene de la capacitancia de autocarga, que proviene de sí mismo, viene de la capacitancia del cable y viene de la capacitancia de las otras compuertas que le conectamos a este inversor. ¿Ok? Entonces, vamos a terminar aquí por hoy, pero antes pregunto, ¿hay alguna pregunta o comentario de esto? ¿Se entiende esta idea? Sí se entiende, profe. Ya, por esta es la Gracias. razón por la que no se puede definir como lo definí yo, ¿no? Porque dependiendo de lo que tengas conectado, además va a afectar tu retraso y dependiendo del tamaño de la compuerta que viene y todo eso. Ujú. Sí, sí, sí. Y por eso es como vamos a ver más adelante la definición que dimos en la que podemos sumar el retraso de cada compuerta va a hacer que el análisis de estos circuitos, del tiempo de propagación en circuitos más grandes, sea mucho más sencillo. Es decir, el resto del trimestre vamos a estar usando esto de que podemos sumar retrasos, lo vamos a estar usando bastante, ¿sí? Va a simplificar mucho los análisis que haremos al respecto.